procesos termodinámicos, en particular estamos viendo las leyes de la termodinámica, ¿cierto? Vimos ya la ley 0 y la primera ley, hicimos algunos ejercicios sobre ello. Ahora vamos a entrar a ver la segunda ley de la termodinámica, ¿listo? Entonces para ello vamos a hacernos unas preguntas en cuanto a algunos fenómenos que pasan a nuestro alrededor, ¿listo? Entonces el primero es, pensamos en un cubo de hielo, ¿sí? Nosotros lo sacamos a temperatura ambiente y ¿qué empieza a pasar? Intuitivamente. Empieza a derretir. Empieza a derretir, ¿verdad? Entonces ahí nos preguntan, listo, si un hielo se descongela, ¿hay posibilidad de que vuelva a su estado inicial espontáneamente? O sea, si tú no lo guardas en la nevera ni nada, sino que lo dejas ahí, ¿sí? ¿Es posible que él vuelva a su estado inicial? No. No, ¿cierto? Es imposible, ya todos lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? La segunda ley de la termodinámica nos habla de que todo tiene un orden o todo tiene una dirección, esa transmisión del calor. Entonces, que claramente nosotros sabemos que no es posible que se transfiera, digamos, si tú tienes dos cuerpos, uno frío, uno caliente, no es posible que el frío le transfiera calor o le transfiera pues frío al otro cuerpo. No, el orden es que el que está más caliente lo que hace es pasarle energía calorífica al otro cuerpo, ¿verdad? Entonces, de ahí entra un concepto clave, que es, digamos, yo tengo coloquemos agua, ¿sí? Digamos que yo tengo agua, está en estado sólido ahí, y yo la empiezo a calentar, digamos que la saqué de la nevera, que estaba en hielo, y yo la saqué de la nevera, y lo que empiezo a hacer es que, digamos, se ve mejor con un gas, ¿sí? Miremos acá. Entonces, si tenemos este gas, estaba en estado sólido ahorita, ¿cierto? Y yo lo caliento y él empieza a sus partículas a desorganizar, ¿cierto? Este nombre de estar organizado o estar desorganizado tiene un concepto clave que ya lo vamos a ver a continuación, ¿listo? Entonces, lo que yo les decía acá simplemente es este ejemplo que les dije, que entre dos cuerpos claramente hay una ley o una dirección en la que hay transmisión del calor, ¿cierto? Es imposible que tú pongas un hielo en el aire y en la temperatura ambiente y digas, ay no, ese hielo va a congelar el lugar donde estás. No, ¿cierto? Lo que hace es que el más caliente le transfiera energía calorífica al otro y por eso es que el otro pues cambia su temperatura. De aquí lo que yo les decía es que, bueno, si tenemos el gas y lo calentamos, ¿qué hace? Que él automáticamente, sus partículas empiecen nuevamente a desorganizar. Estaban en sólido y empiezan a desorganizarse, estaban unidas y empiezan a desorganizarse. Entonces, este estado lo vamos a llamar entropía, ¿listo? Simplemente vamos a conocer este concepto en la termodinámica que nos habla de la medida del desorden que hay en el sistema, qué tan ordenado o qué tan desordenado está. Cuando hablamos de que algo está en su estado sólido, hablamos que hay poca entropía, ¿listo? Que sus partículas están muy organizadas. Pero cuando ya pasa, digamos, el estado gaseoso, que es cuando las partículas están separadas, bastante separadas, hablamos de que hay mucha entropía o, pues, por decirlo así, mucho desorden, ¿listo? Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos habla de la dirección, como yo les decía, nos dice que claramente entre dos cuerpos, que tú tengas uno a mayor temperatura y otro a menor temperatura, siempre lo que va a ocurrir en todos los casos es que el más caliente le transfiera calor o energía calorífica al otro. Listo, nunca va a pasar al contrario, que el frío o el que esté menos caliente le va a transferir calor y el otro va a quedar más caliente y este más frío. No, eso no va a pasar nunca. Listo, entonces por eso asociamos la segunda ley con la dirección en la que se va a llevar a cabo los procesos termodinámicos. ¿Listo? Y también al final dice que nos habla también de la imposibilidad de que ocurra en el sentido contrario, ¿cierto? Que es que el frío le transfiera calor al más caliente, no tiene sentido hablar de eso, ¿listo? Y un concepto ahí que no lo vamos a abordar mucho porque no hace parte de esto que vemos en 11, pero sí tenerlo en cuenta, ¿sí? La entropía, que es qué tan ordenado o qué tan desordenado está. ¿Listo? ¿Qué es esto? En el proceso espontáneo aumenta la entropía o por lo menos se conserva. Entonces, en todo proceso espontáneo, ¿qué quiere decir? Lo que yo les decía del hielo. Si tenemos el hielo, ustedes saben que cuando está congelada el agua, sus partículas son más unidas, ¿cierto? Es decir, hay poca entropía. Cuando lo pasamos a un medio espontáneo, ¿cierto? O el medio ambiente, lo que va a hacer es que el hielo se empiece a derretir y sus partículas se vayan a ir separando, lo que nos lleva a que ocurra más entropía. ¿Listo? Esto es como un concepto ahí clave que vamos a tener en cuenta. Les voy a dejar un momento para que ustedes puedan copiar lo que les parezca importante ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando se estudia esta segunda ley, más o menos cuando empezó la revolución industrial, se empezaron a crear
ciertas máquinas llamadas las máquinas térmicas. Ya vamos a ver qué es lo que hace esta máquina. Resulta que lo que hace esta máquina es convertir el calor en trabajo, que es más o menos algo parecido a lo que veíamos de la primera ley, ¿verdad? Que hacemos esa relación entre el calor y el trabajo. Entonces les voy a explicar cómo funciona más o menos. Resulta que esta máquina, acá tenemos agua y tenemos calor, ¿sí es cierto? Acá el calor, bueno, se construye como un cierto aparato, cierto medio que proporcione calor y hace que tenga contacto con el agua. Al tener contacto con el agua, ¿qué pasa? Obviamente todos sabemos que cuando calentamos agua se vuelve vapor. ¿Qué pasa? Ese vapor empieza a irse por este tubito y empieza a caer acá, ¿cierto? Todo el vapor que queda acá. Luego, ¿qué pasa? Acá hace que esa fuerza, esa fuerza que está ejerciendo ese vapor que está acá, lo que hace es que empiece a moverse ese pistón, ¿cierto? A medida que se mueve ese pistón, hace que se mueva la rueda, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo de una máquina térmica. Entonces, una parte de este vapor entra y hace la fuerza y otra parte se va por una válvula de salida, la cual llega a un condensador y esto hace que se vuelva la refrigera, ¿cierto? Y vuelve otra vez en el proceso, ¿cierto? Entonces la refrigera, se va por acá, se convierte en agua, se convierte en vapor, el vapor hace que el pistón se mueva y, ¿qué dijimos la clase pasada? Que cuando había cierta fuerza y había un desplazamiento del pistón, lo que nos generaba era un trabajo, ¿listo? Entonces la máquina térmica es un dispositivo cuyo objetivo es convertir calor en trabajo, ¿cierto? Eso es lo primero. Entonces viene el calor, hace que el agua se convierta en vapor, el vapor hace que el pistón se mueva y todo empieza a hacer otra vez el ciclo. El pistón, al moverse, al vapor hacerle una fuerza al pistón, hace que esto reciba una fuerza, hace que esto se mueva, lo que conocemos nosotros ya desde la clase pasada como el trabajo, ¿listo? Para ello se utiliza una sustancia de trabajo que es como el vapor del agua, que hace pues que esto todo se mueva y realiza una serie de transformaciones termodinámicas, como lo vemos acá, ¿verdad? Calor, agua, vapor, y luego empieza que todo esto se mueva, ¿cierto? De forma cíclica para que la máquina pueda funcionar de forma continua, ¿listo? Esto es como para tenerlo en cuenta ahí. ¿Por qué? Porque los ejercicios de esta segunda ley van a tratar sobre eso, sobre las máquinas térmicas, qué tan eficientes o no son estas máquinas, ¿listo? Entonces, para tenerla en cuenta, simplemente es una máquina que funciona, que hace que el calor se convierta en trabajo. ¿Cómo? Por medio de una serie, por medio de una serie de procesos termodinámicos que hacen que este vapor, que el agua convertida en vapor, genere cierta fuerza, genere cierto trabajo y haga que la máquina se empiece a mover. ¿Listo? Ese es como tal el concepto de estas máquinas térmicas. Bueno, creo que mientras que ya vaya la se la puedo copiar. Entonces, ¿cómo van a ser los ejercicios de esta ley? Nos van a preguntar qué tan eficientes o no son esas máquinas que se produjeron, que se crearon. Entonces las vamos a calcular de la siguiente manera. Esta eléctrica que aparece acá es la eficiencia de la máquina, ¿listo? Entonces en general es la relación que hay entre el trabajo mecánico producido por esa máquina y el calor que se le suministra, ¿listo? Entonces trabajo dividido en el calor que se le suministra. ¿Y qué más? Entonces, no solamente podemos encontrarlas de esta manera, sino que dependiendo del ejercicio, dependiendo de los datos que nos den, nosotros podemos encontrarlas con diferentes fórmulas, ¿listo? Entonces, la segunda fórmula es esa eficiencia, ¿sí? ¿Qué tan eficiente? Es igual a 1 menos el Q2, que ya sabemos que Q representa el calor. 2 es el calor obtenido, ¿listo? Dividido en el calor suministrado, ¿sí? ¿Qué tanto calor se le da pues, a esa máquina? Y tercero, vamos a tener en cuenta las temperaturas. Hay algo muy importante que quiero que anoten ahí, ¿listo? Se puede calcular también en función de la relación que hay entre la temperatura de la fuente caliente, que es la temperatura 1, y la de la fuente fría, que es la temperatura 2, ¿listo? Importante, coloquen ahí. Ambas temperaturas, cuando usted las va a calcular en la fórmula, deben estar en Kelvin, ¿listo? Entonces, si a ustedes les dan en Fahrenheit o les dan en grados Celsius, deben hacer la conversión y pasarla a Kelvin, porque si no, es quedar mal, ¿listo? Coloquen también por ahí, esa eficiencia la vamos a dar en términos de porcentaje, ¿sí? Entonces, cuando ya tengamos el valor, lo vamos a multiplicar por el 100 y le vamos a colocar ahí porcentaje, ¿listo? Entonces, voy a pausar acá para que ustedes coloquen todas las fórmulas, coloquen todas las variables y ya empezamos con las actividades de hoy.
Entonces, ahora sí viene la actividad número 4. ¿Sí? 3. Bueno, ustedes escriben ahí la siguiente actividad que tenemos. Entonces, en esta actividad tenemos 4 ejercicios muy fáciles, muy sencillos, los que nos hablan de qué tan eficientes son esas máquinas, ¿listo? Que nos dan determinadas características. Entonces, tenemos acá, la 1 dice, por favor la van copiando o copiar, no tienen que copiarlo todo, ya saben que conmigo copian los datos principales y ya lo hacemos, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 8.000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida? ¿Listo? Entonces, ustedes van a mirar ese resumen de fórmulas que tenemos y van a mirar y me dicen cuál fórmula utilizamos. ¿Listo? Entonces, no se preocupen si no alcanzaron a copiar, esperen un segundo, yo les comparto por acá el tablero. Sí, era esto. Listo, entonces ahí está el primer ejercicio. Listo, ahí tengo los dos primeros. Nos están preguntando cuál es la eficiencia de una máquina a la cual se le suministran tantas calorías. Entonces nos dice que se le da tantas calorías y a su vez tiene para obtener tanto calor de salida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de esas formulitas que ustedes copiaron creen que podemos utilizar? Ya se las muestro. Listo, muy fácil. 1, 2 o 3. Si nadie me responde, lo hacen ustedes solos. 2, muy bien, Felipe. Entonces vamos a utilizar la 2. Primero, hay que colocar pues los datos que me da el problema, ¿verdad? Entonces acá me dice que se le suministra un calor de tantas calorías. Entonces yo voy a colocar calor suministrado, ¿sí? Voy a colocar S o de una vez coloquemos el numerito que es. Entonces miremos acá, en el resumen dice que el calor suministrado es Q1 o Q2. 1. 1, ¿verdad? 1. Entonces colocamos acá. Yo había colocado S, pero no coloquemos 1. Igual a 8.000 calorías. ¿Listo? Y luego me están diciendo que para obtener 25.200 joules de calor de salida, ¿cierto? Que sería este calor obtenido, el calor de salida. Entonces Q2 es igual a 25.200 joules. Bueno, ¿qué ven ahí de raro con esos dos datos que tenemos? ¿No es nada raro? Bien. Toca pasar las calorías a joules. Muy bien, toca pasar las calorías a joules para que nos queden en la misma unidad. Entonces, vamos a hacer esa conversión. Entonces colocamos acá 8.000 calorías. Listo. Multiplicado por la fracción de, yo quiero eliminar calorías, lo tengo arriba, lo coloco abajo y quiero llegar a joules, ¿cierto? Entonces ustedes tienen por ahí anotado que cuál es la relación entre calorías y joules. 4.18 sobre 1. Muy bien, entonces una caloría son 4,18 joules. Y ya ustedes van a calcular esto. Calorías se va con calorías y hacen la multiplicación. ¿Listo? No lo voy a hacer yo, cada uno de ustedes lo va a hacer. Y va a colocar ahí tantos joules. ¿Listo? Ahora, ya que tienen calor 1 y... Profe, ¿ves? la calculadora ahí va normal, ¿cierto? O sea, no hay que cuadrarla de otra forma. No, ahí no, normal. Sí. Entonces solamente es poner bien la fracción, ¿no? O si no poner fracción, solamente multiplicar 8.000 por 4.18 y ya. Y eso les da tantos joules. Ahora, nos están pidiendo que pues vamos a mirar la eficiencia de esa máquina. Ahora sí, vamos y utilizamos la fórmula 2, que es 1 menos estos calores. Entonces colocamos. Eficiencia va a ser igual a 1 menos, hay que tener en cuenta cómo colocan esta fracción, ¿listo? Entonces Q2 es esta de acá, que serían 25.200 dividido en Q1, que ya cada uno de ustedes la halló,
¿cierto? Bueno, esto colocamos en joules y esto en joules. Joules con joules se van y les queda simplemente un valor que cada uno de ustedes lo va a hallar, ¿cierto? Y eso que tienen ahí lo van a multiplicar por 100 y le colocan el porcentaje, ¿listo? Y ya. Entonces, colocan, digamos que les digo un ejemplo, 0,55, ¿sí? Un ejemplo. Multiplican eso por 100, ¿cierto? Y luego le van a colocar el porcentaje y ya, ¿sí? Entonces voy a colocar ahí abajo como un ejemplo para que ustedes, no voy a colocar la respuesta porque cada uno de ustedes lo va a hacer. Entonces digamos que 0,55 por 100%, entonces van a hacer simplemente multiplicar 0,55 por 100 y eso nos da igual al 55%. ¿Listo? Algo así es lo que van a hacer. Y esa sería la eficiencia que tiene esa máquina. ¿Listo? A ver, yo les dejo el tiempo para que lo hagan y luego pasamos con el siguiente punto. Bueno, entonces el segundo dice, calcular la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministra 5,8 por 10 a la 8 calorías, realizando un trabajo de 8,3 por 10 a las 7 joules. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las siguientes fórmulas vamos a utilizar? ¿1, 2 o 3? Profe, ¿puede poner el enunciado un momento, por favor? Claro. Bueno, para que lo alcancen a copiar, sí, no sé, lo leí muy rápido. A ver, ya listo acá el tablero. Ya. Bien, Sara. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir? Fórmula 1, 2 o 3. La primera. La 1. 1, ¿verdad? Claro, la que nos relaciona trabajo y calor. Y ya, muy fácil. Entonces, primero colocamos los datos que nos da el problema. Entonces nos dicen que se le suministra tanto calor. 5,8 por 10 a la 8 calorías. Y también nos dice que es realizando un trabajo de 8,3 por 10 a las 7 joules. Ahora sí, como este numerito, esta n nos tiene que dar, pues al realizar esa operación se tiene que simplificar las unidades para que nos quede solamente un número. ¿Qué hay que hacer? Pasar las calorías a joules. Pasar las calorías a joules. Daniel Ramírez, revisa que estás poniendo la fórmula al revés. Pusiste tanto menos 1 y es 1 menos 1. Míralo. 1 menos esa división. Creo que está haciendo al contrario. Muy bien, entonces vamos a pasar esas calorías a joules. Eso es el primer paso que no se les puede olvidar. Si ustedes se les olvida hacer esta conversión, obviamente a uno les va a quedar mal. Entonces, solo bajito. Sería 5,8 por 10 a la 8 calorías multiplicada por, entonces colocamos calorías abajo y joules arriba. Relación, entonces lo mismo. Una caloría tiene 4,18. A ver qué se puede notar. 4,18 joules. Y ya, lo mismo, hacen esa multiplicación. Se va caloría con caloría y simplemente nos quedan los joules. Multiplican y les dan. Entonces, ya cuando tengamos eso, ya cuando tengamos el calor en joules, simplemente reemplazamos los valores en la fórmula 1, ¿cierto? Qué pena ahí que esta W me quedó como una 1. Ya. Entonces, N es igual a, ya la tenemos, trabajo dividido en el calor. No olviden, o sea, tengan muy presente dónde colocan cada valor. Listo, porque ustedes, si ustedes lo colocan al revés, obviamente les va a quedar mal. Si ustedes buscan trabajo, es 8,3 por 10 a la 7 joules. Bien, hasta ahí. Y luego dividimos eso en el calor que nos dio para hacer esa conversión. Ustedes cada uno se lo hizo, cada uno lo haya. Eso le dan joules. Joules con joules se van.
y nos queda acá el resultado, y luego ahí sí vamos a hacer el porcentaje. Pues lo mismo, ¿no? Dan ese valor, lo multiplican por 100 y le colocan el porcentaje. Ese es el porcentaje de cuál es la eficiencia de esa máquina. ¿Listo? Entonces voy a pausar acá. Dice el tercero. Suponga que una persona le comenta que construyó una máquina térmica, la cual en cada ciclo recibe 100 calorías de fuente caliente y realiza un trabajo de 418 joules. ¿Qué puedo opinar al respecto? Entonces, primero que todo, para poder opinar sobre esa máquina, debemos saber qué tan eficiente es esa máquina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fórmula vamos a utilizar en este caso? A ver, la coloco por acá. Nos habla de... Bueno, ¿quieren decir algo? La primera. La primera, muy bien, ¿cierto? Nos habla del calor que recibe y nos habla del trabajo que realiza. Ahí podemos mirar qué tan eficiente es la máquina. Entonces, los que ya saben, pues pueden empezar a hacerlo. Entonces, como acá. Entonces, el calor nos dicen que recibió 100 calorías. Que es el trabajo que realiza es de 418 joules. Listo. Y que pues vamos a utilizar, por ahí ya nos dijo Daniel, que vamos a utilizar la fórmula 1, ¿cierto? Que vamos a repasarla acá, trabajo sobre calor. Listo. Antes de reemplazar los valores, ¿qué debo hacer? Pasar las calorías a joules. Esto es lo primero que tienen que decir, pasar las calorías a joules. Bueno, eso cada uno de ustedes lo hace, está muy fácil, muy sencillo. Y la colocan acá, tantos joules. ¿Listo? Entonces multiplican simplemente 100 por 4.18 y listo. Ahí está el valor. Ahora reemplazan el trabajo que nos dice el problema, que es 418 joules, y dividido en el calor, que cada divide y eso les da tal valor. ¿Listo? Cada uno lo va a hacer. Yo les voy a ayudar en este paso, pero pues no en las respuestas. Y ya, luego ustedes terminan diciendo que ese valor multiplicado Y esto fue todo por la clase de hoy. Los espero en la próxima clase, chicos. No falten.